Muy bien, como yo les dije el otro día, vamos a empezar con el Salmo 119. Con el Salmo 119. Y el Salmo 119 es uno de los capítulos de la Biblia más largos que hay. Si ustedes se fijan en el Salmo, es un Salmo largo, extenso, que tiene 176 versículos. 176 versículos. Es un arreglo acrónico, ¿sí? ¿Qué quiere decir acrónico? Cada estrofa representa una letra del alfabeto hebreo, mientras en otros poemas acrósticos cada versículo o cada línea empieza con cierta letra en el orden del alfabeto. Aquí cada uno de los 8 versículos de la estrofa comienzan con la misma letra. Entonces, si ustedes leen en sus Biblias, dice que el versículo 1 utiliza la letra Aleph, y esa Aleph sigue hasta el versículo 8. ¿Cómo es una Aleph? Ustedes, la Aleph no tiene sonido. La Aleph es, si yo no mal recuerdo, así, ¿sí? Después sigue las otras letras, ¿no?, del alfabeto hebreo, y siguen continuando y aparece. Aparecen muchos testimonios sobre la ley, sobre la Torá. Se utiliza mucho este término, que lo interesante es que es un salmo que refiere a esto. Aparece la palabra testimonio, mandamiento, estatuto, juicio, palabra, dicho, ordenanza, camino, senda, ¿sí? Tienen que ver con esto. Si ustedes leen, yo por obvias razones no voy a hacer todo el Salmo 119, yo quería hablar en esta noche, ¿sí?, de los versículos 41 al 48, lo que sería la letra Ba. ¿Sí? Yo titulé estos párrafos, estos salmos, grandemente, Libertad a pesar del encierro. ¿Por qué yo hablo de libertad a pesar del encierro? Porque para mí es una clave interesante en este tiempo de pandemia, donde está siendo complejo, y no solamente en este tiempo. Hay situaciones que nos encierran, nos complican, nos generan impedimentos, que realmente en su palabra tenemos libertad. El salmista va a hacer algunos pedidos constantes, va a pedir cosas en este párrafo, y después va a decir por qué va a vivir en libertad. Lo primero que pide el salmista se encuentra en el versículo 41 al 42, que él dice: envíame, Señor, tu gran amor, tu salvación, conforme a tu promesa. Responderé a quien me desprecie, porque confío en tu palabra. El primer pedido que hace el salmista de una manera muy interesante es el hecho de pedirle que Dios envíe su amor y su salvación, ¿no? Esa idea de que la comunión de Dios con el salmista sea permanente, que pueda estar. Y nosotros sabemos que Dios envió a Cristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, y eso ya es amor y salvación. Pero lo que podríamos pedir en este tiempo, como dice el salmista, es que sentir la manifestación de Dios en nuestra vida, sentir que nos ama, sentir que está con nosotros, que nos cuida. Hay muchas veces en nuestra vida que sentimos una soledad extrema, que sentimos que hay algo que no funciona, nos sentimos mal, angustiados. De hecho, se dice que crecieron los problemas que tienen que ver con depresiones, con problemas psicológicos por la situación que estábamos viviendo. Bueno, nuestra confianza está ahí, de que Dios puede responder y nos puede amar y nos salva y nos restaura. Pero el salmista no se queda en esta parte solamente con ese versículo. Dice claramente, ¿sí?, que él va a responder al que me desprecia
con su palabra. Aquella persona que nos ataca, que nos denigra, que busca menospreciarnos, rebajarnos, hacernos sentir mal, la manera de contestar no es con nuestras acciones, nuestras palabras o nuestros impulsos. Es con la palabra de Dios. Dice, porque yo confío en tu palabra, no voy a pasar, voy a poder responder. Nuestro sistema social, la gente, está acostumbrada a atacarnos, a decir cosas de nosotros que no son verdad, a menospreciarnos. En estos días yo me enteré cosas que dijeron de mí sin decir nombre ni nada. Y yo tenía razón, yo podía tener razón de decir, me voy a enojar, esto con otro. Y alguien me miró y me dice, bra. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo vas a reflexionar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? ¿En quién estás confiando? ¿En tu accionar o en lo que Dios dice? Vivir en libertad, a pesar del encierro, es confiar en la palabra de Dios. Lo segundo que dice, que pide el salmista en estos versículos: no me quites de la boca la palabra de verdad, pues en tus juicios he puesto mi esperanza. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. No quites de la boca, no me quite de la boca tu palabra de verdad. No, este hecho de poder recordar lo que dicen las Escrituras constantemente y poner nuestra esperanza en las promesas de la Escritura. Dios promete que va a ser fiel con nosotros. Dios promete que nos va a sostener. Dios promete que nos va a restaurar. Todo esto está en la palabra de Dios. Mi esperanza no está en la justicia de hombres, ni está en lo que puede decir una persona. Tiene que estar en lo que dice Dios en su palabra. Dios se manifiesta claramente en su palabra. El salmista pide recordar esas palabras, porque ahí está su esperanza. En tiempo de angustia, en tiempo de problema, más que pensar en lo que nosotros hacemos, pensar en lo que Dios promete y tenerlo en la punta de la boca. Cuando vamos a discutir, cuando vamos a pelear, cuando vamos a decir algo, ¿qué es lo primero que sale? No solamente decir versículos, de memoria como una repetición constante, sino decir los versículos y aplicar ese versículo. Porque si no, no tiene sentido. Esto es como el examen que estudiamos de memoria. Yo cuando estudiaba en la secundaria y teníamos que hacer procedimientos químicos, nosotros lo estudiábamos de memoria y repetíamos de memoria hasta que la docente venía y decía, bueno, ahora háganlo en la práctica. Ya lo saben de memoria, ahora hacelo. Y cuando lo hacían, no lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque no lo aprendimos en la práctica. Lo aprendimos, ¿sí? Lo aprendimos de memoria. Para que realmente la palabra de Dios produzca esperanza en mí, la tengo que practicar. Tengo que hacerla. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Esto de vanagloriarse por los logros que uno tiene, no lo menciona la palabra de Dios. Es interesante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso hay que practicarlo, no solo decirlo. Dice claramente en el versículo 45, 46, 47 y 48, lo que yo le decía de la libertad. Dice claramente,
Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Hablaré de tus estatutos a los reyes y no seré avergonzado, pues amo tus mandamientos, en ellos me regocijo. Amo tus mandamientos, hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Claramente, la confianza que tiene el salmista, la confianza que tiene es que va a vivir en libertad. Nos dice que va a vivir en libertad porque no está encerrado, porque no está en la cárcel o porque tiene cierto estado de bienestar. Dice que va a vivir en libertad porque buscó en la palabra de Dios, porque confió en su palabra. Es más, dice que es tal su confianza que no va a pasar vergüenza, que se va a regocijar en esa palabra y que busca meditar en esa palabra. La libertad no es un estado de ánimo, es una realidad presente cuando uno lee la palabra de Dios y confía y la pone en práctica. Podemos estar encerrados, podemos estar viviendo en situaciones que nos impiden movernos libremente, pero confiamos que Dios nos hace libre y vivimos libertad por lo que dice su palabra. Es interesante pensar que todos, en ciertos sentidos, y especialmente lo digo por mí, estamos medio agotados. Hablábamos con Estela y Juan hace un rato, ¿no?, del cansancio que provoca la cuarentena, en el sentido que estamos cansados todos. Yo la verdad, cada vez, yo supongo que mañana van a anunciar más cuarentena. O sea, yo no sé para qué van a anunciar nada, preferible que nos manden un mail, que nos quedemos encerrados, ¿para qué vamos a ir hinchando? ¿No? Y leía esto. ¿Cuándo hay libertad? Cuando confío en su palabra, cuando leo su palabra. Porque eso es lo que produce esperanza, produce lo que él busca, deleite, gozo, alegría. Nuestra sociedad es una sociedad que bajo varios sentidos busca libertad. Si ustedes se fijan, muchas cosas que nos pasan a nosotros como sociedad tienen que ver con la libertad. La libertad de disponer con mi cuerpo, la libertad de casarme con quien quiera, la libertad de hacer lo que quiera. Muchos de los problemas, hasta matrimoniales, que se producen. Yo necesito tener libertad para manejar mi plata. Yo necesito tener libertad para hacer lo que yo quiera. Nuestros hijos nos piden esa libertad muchas veces. Yo quiero, ya soy grande, quiero hacer esto. Y el salmista dice con una gran palabra: viviré en libertad. ¿No? Porque claramente, dice él, ¿no?, viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. La libertad viene en la búsqueda de Dios. No viene en buscar condiciones determinadas para ser libres. Yo creo que podemos ser libres a pesar del encierro. Libres a pesar de las dificultades. Podemos ser libres. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra. En un tiempo donde las situaciones psicológicas están complicando la existencia, ¿sí?, de ustedes y mía, de todos, ¿sí?, donde la gente está más con muchos problemas, con muchas dificultades. Esa canción que cantábamos, libre soy, ¿se acuerdan? Sí, somos libres porque podemos buscar a Dios a través de su palabra. Podemos leer la Biblia y encontrar todas las promesas de Dios que dicen que van a romper nuestras cadenas.
Y ese es el desafío que tenemos. Meditar en su palabra. Poder hacer como hacía el salmista, que confiaba en su palabra. Meditarla de día y de noche. El Salmo habla constantemente de esto, habla de su palabra y de lo hermoso que es su palabra y lo que hace en el versículo 68, dice claramente, tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. ¿Sí? Nosotros tenemos la oportunidad de a través de diferentes medios, de papel, de celular, computadora, meditar sobre las cosas que la palabra de Dios dice. A ese meditar, a ese reflexionar, tenemos que acercarnos cada día para ser libres. Yo le propongo orar en este momento, ¿sí? Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo, gracias porque tenemos tu palabra, gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Obra, Señor, manifiéstate, que podamos ver esa libertad en nuestra vida, Señor. Te pedimos por los que no se pudieron conectar, por los hermanos que están pasando dificultad, por los que están enfermos de alguna dolencia, los que tienen familiares con coronavirus, que tú obres y te manifiestes. En nombre de Jesús. Amén.